tardes a todos. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine tanto al que habla como al que escucha, ¿no? Porque aquí se trata de que todos recibamos la luz del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bien, vamos a meditar sobre la cruz. Es muy propio del tiempo de la Cuaresma y también ya en el anticipo del Domingo de Ramos. Lo que pensaba al principio es, como finalidad un poco primera, el poder, con la ayuda del Señor, renovar el asombro ante el misterio de la cruz, ¿no? Y sacudirnos un poco la costumbre, ¿no? Si hay algo que, esto, el que me ha oído más veces sabe que lo repito mucho, algunos grandes santos y buenos teólogos dicen que el enemigo peor que tenemos en nuestra fe no es el pecado, sino la costumbre. Nos acostumbramos a las cosas, ¿no? De tanto tratarlas, pues al final se vuelven tan habituales que pasan un poco desapercibidas, ¿no? Como cuando ustedes seguramente no les pasa, a mí sí, cuando paso el polvo de vez en cuando en la casa de repente digo, mira, si esto tenía brillo, ¿no? Pero el polvo acumulado no deja que brille, ¿no? Pues nos pasa un poco, probablemente con las cosas más importantes, nos acostumbramos a ellas, ¿no? Y van poco a poco perdiendo capacidad de provocarnos. Y cuando hablamos de la cruz, van perdiendo capacidad, en el buen sentido de la palabra, de escandalizarnos. Sabemos que en nuestra vida cristiana la cruz del Señor es uno de los centros esenciales de nuestra fe. Cristo crucificado, Salvador del mundo, Redentor, a quien le debemos todo, y ciertamente tenemos la idea de la importancia del misterio de la cruz y de la cruz, pero un término que utilizamos en muchos contextos y a veces muy livianos, muy ligeros, ¿no? ¿Qué cruz decimos? Para referirnos a una persona molesta, ¿no? O para quejarnos de un vecino pesado, ¿no? O cuando tenemos unas ligeras molestias que son un poco persistentes y qué cruz, ¿no? Y lo decimos bien por la intensidad, bien porque, digamos, por su persistencia, ¿no? En los pequeños males que podemos sufrir, ¿no? Una carga que supone para nosotros un peso. Pero es bueno, yo creo, recuperar el aspecto de provocación y de escándalo que el mensaje de la cruz tuvo desde el principio, ¿no? Lo escuchamos en San Pablo, ¿no? Cuando, después de haber fracasado en Atenas, llega a Corinto, y en la primera carta de los Corintios, él dice que llegó a los Corintios con palabras pobres a anunciar el misterio de Cristo crucificado, que es locura para los judíos y necedad para los griegos. Locura y necedad. Y que la cruz es, en cierto modo, la manera en que Dios ha querido confundir la sabiduría de los sabios. Esto es tan evidente que los primeros cristianos tardaron bastante tiempo, siglos, en poner la cruz en el ábside de las iglesias, como tenemos ahora en la mayoría de nuestras iglesias. Y cuando lo hicieron, comenzaron por representar la cruz laureada, o la cruz gloriosa, la cruz sin Cristo muerto. Para ellos era, estoy hablando del siglo IV, V, VI, para ellos era verdaderamente doloroso contemplar a Cristo en la cruz. Y era un escándalo, porque la cruz era instrumento de tortura para los esclavos, para los indignos.
Lo que voy a proponer ahora, por tanto, es una meditación en 4 pasos, por decirlo así, con esa intención de sacudirnos un poco, para renovar, como he dicho antes, el asombro por lo que el Señor ha hecho con nosotros, pero también para que nos provoque realmente a conversión. En primer lugar, la cruz es, históricamente hablando, es así. Lo primero que quiero destacar, aunque no sea ciertamente lo más importante, pero es lo primero que debemos recordar. La cruz del Señor, luego hablaremos, si Dios quiere, de las cruces que tenemos que soportar, pero donde se iluminan nuestras cruces cotidianas o no cotidianas, más duras y más pesadas, es en la cruz del Señor. La cruz del Señor es ante todo obra de la injusticia y del pecado de los hombres. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, Jesús es el ejemplo más pleno del inocente que es víctima de todos los verdugos. Esta es una de las líneas de la enseñanza de los profetas en el Antiguo Testamento, y de la idea de la crueldad y de la violencia que hay en el mundo, que se dirige especialmente a los más indefensos y sobre todo a los inocentes. Hay muchos textos de los profetas en los que se representa este conciliábulo de los impíos y de los perversos que quieren acabar con la vida del inocente, porque su vida es una denuncia permanente de su propio pecado y de su propia injusticia. Y Jesús es el único inocente. Todos nosotros somos de algún modo culpables, pero Jesús es la única víctima del todo inocente que sufre el odio y la crueldad de todos los que le rodean. Él es el Cordero inocente que viene a la guarida de los lobos, y se apresta a ser devorado por los lobos. La muerte de Jesús en la cruz es uno de sus aspectos, es el odio del mundo, el odio del pecado, que es siempre causa de injusticia, causa de crueldad, y que se ejerce especialmente en los más débiles. La cruz es, por tanto, y esto es lo que probablemente a los primeros cristianos les gustaba mirar, la cruz es instrumento, o fue instrumento del odio y del pecado. Basta releer los Evangelios de la Pasión, que escucharemos ya, Dios mediante, el próximo domingo, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, para descubrir que si Jesús murió en la cruz fue porque todos conspiraron contra él. Muchos pecados de todos los que actuaron. La traición de Judas, la cobardía de los discípulos, la envidia de los fariseos, la molicie de los sacerdotes a quienes Jesús molestaba, el cinismo hipócrita y carrerista de Pilatos. Jesús muere porque todos se vuelven contra él. Y por tanto es, en primer lugar, bueno, tal vez no en primero, en el sentido, digamos, teológico del término, pero a una primera vista la cruz era, para aquellos cristianos, ante todo un instrumento terrible de tortura, de crueldad, que se traducía en una atroz sucesión de sufrimientos físicos, pero también en la humillación, en la vergüenza de que era repudiado por todos, exhibido desnudo, sometido a las burlas
y como escuchamos en los evangelios, no solo a las burlas, sino a las torturas, ¿no?, de la flagelación y de la coronación de espinas. No debemos olvidar eso. La cruz es un medio que los hombres encontraron de ajusticiar con extrema crueldad a los esclavos o a los forasteros. Pero en esto que cualquier historiador, ¿no?, con o sin fe, podría comprobar, la cruz es ante todo obra de Dios. Y puede resultar chocante intentar unir las dos cosas, ¿no? La crueldad, la injusticia, el pecado de los hombres, el odio que impera en el mundo, que se muestra con un poder enorme de destrucción, y a la vez decir que es obra de Dios, ¿no? ¿En qué sentido? Dios, que nos ha creado para salvarnos, está siempre atento, ¿no?, con una mirada amorosa y compasiva, ¿no?, a su creación. Y sabemos que Dios nos creó para la vida, para la salvación y para la gloria, ¿no? Sabemos que el mundo que nosotros conocemos, el mundo que han conocido nuestros antepasados, este mundo de violencia, injusticia, guerra, etc., no es el mundo que Dios quiso. El odio es obra del hombre, la injusticia es obra del hombre, la violencia de unos contra otros es obra del hombre, nace de nuestra libertad herida, o de nuestra libertad, digamos, deformada y pervertida, pero no es obra de Dios. Dios contempla este drama de nuestra historia, de la historia de los hombres. Dios contempla el drama de la muerte con ojos amorosos y compasivos. El mundo que Él creó en este jardín originario que escuchamos en el Génesis, donde no había muerte, ¿no?, y el mundo era para el hombre el hogar, como un jardín hermoso y placentero, ese mundo fue destruido por obra de Satanás y por obra de los hombres que nos entregamos también a la crueldad de Satanás. Y Dios contempla compasivamente y amorosamente esta obra suya, sobre todo el hombre, que ha sido destruido por el odio y por la muerte. Dios contempla un mundo en guerra, un mundo en conflicto, un mundo donde serán las víctimas y los verdugos, un mundo de miles de inocentes masacrados. Contempla el poder de destrucción que hay en el corazón de los hombres, ¿sí?, por nuestro pecado. Y contemplando esto, Dios decide intervenir. ¿Para qué? Para que el mundo fuese como Él lo quiso, para que el hombre pudiese tener la vida, ¿no?, como Él quiso desde el principio, para destruir el poder del pecado y para destruir el poder de la muerte. Dios interviene no para castigar, sino para salvar. Y si es posible, al menos por su parte, para salvar a todos. Porque todos son criaturas suyas. Y todos están llamados a ser sus hijos. De modo que Dios quiere intervenir en este mundo en guerra y en este mundo con esta enorme capacidad de destrucción para combatir el mal, para destruir el odio, para destruir todo el mal que acosa a los hombres. Y lo que la Trinidad, la Santísima Trinidad,
conocemos, no haría falta que lo hubiese descrito. Es un mundo en definitiva en conflicto. Vivimos, y siempre ha sido así. Desde el primer pecado, un mundo en conflicto. El conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre la obediencia a Dios y la desobediencia, entre la muerte y la vida. Un combate. Vivimos en combate. Nuestra vida es un combate. Y en nuestro corazón y en nuestras relaciones estamos metidos en este combate. Los enemigos no son los demás. Esto es, por desgracia, lo que hoy oímos permanentemente en las noticias, en la televisión. Los enemigos no son los otros. El enemigo es el mal que anida en nuestro propio corazón y que anida en el corazón de nosotros. Nosotros experimentamos continuamente el poder de la tentación del combate. Combatimos. Tenemos que luchar para ser fieles a Dios. Y no contra los que nos insultan o nos persiguen o se burlan de nosotros, sino contra nuestro propio pecado. Porque en el corazón de todos los hombres se da esta lucha. Digamos que el combate entre el bien y el mal, entre la obediencia a Dios y la desobediencia a Dios, en este combate el hombre fracasó desde el principio. De hecho, la Cuaresma y la Pascua es una de las imágenes poderosas que se utilizan. Cuando en la Pascua oigamos en uno de los himnos el que en un árbol fue vencido, en un árbol venció. Esta imagen habla del árbol del jardín original, en Edén, en el árbol donde Adán y Eva fueron vencidos por la serpiente, por Satanás, fueron cortados, y desde entonces la vida de los hombres es una derrota, porque el pecado nos domina a todos, ¿no? Y Jesús viene para entrar en este combate, para vencer. San Ireneo, uno de los grandes santos padres de la Iglesia, dice que la voluntad de Dios, al enviar la voluntad del Hijo, la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al decidir la encarnación, fue hacernos justicia a nosotros, hacer justicia a los hombres. Él lo interpreta así. Quiso darnos a nosotros, los hombres, la posibilidad de vencer allí donde éramos derrotados. Fuimos derrotados. La derrota es una humillación para el género humano, para la humanidad. Dios quiso darnos la posibilidad de vencer. Quiso devolvernos la dignidad. ¿Cómo? El Hijo que se hace hombre para vencer y combatir por nosotros. La redención es este combate. Jesús viene a combatir el mal. Lo vemos con su enseñanza, combatiendo la mentira y el error, combatiendo la enfermedad en los enfermos que cura, combatiendo la muerte en los muertos que resucitan, combatiendo en su propio corazón y en el mundo. Lucha. ¿Para qué? Para vencer. Para no pecar. Digamos que el combate que se establece entre Jesús y Satanás. Satanás lo que quiere hacer con Jesús, ¿qué es? ¿Matarlo? No. Bueno, quiere que peque. Satanás quiere de Jesús lo mismo que quiere de nosotros. Que cedamos al pecado. Que cedamos al odio. Que usemos la violencia contra la violencia. Eso que el mal quiere de nosotros, que seamos malos. Los malos no quieren tanto la muerte de los malos, quieren que se vuelvan malos. Esa es la verdadera victoria. Pues Jesús viene a luchar por nosotros, a vencer
por nosotros, a vivir sin pecar. Jesús derrota a Satanás, porque no peca nunca. Esta es la victoria de Jesús. No peca, no responde al odio con odio, no responde a la violencia con violencia. Simplemente vive amando al Padre y amando a sus hermanos, que somos nosotros. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Jesús viene a hacer, como hombre que nos representa a todos, porque se ha unido a todos, vencer el mal con el bien, vencer el pecado con su obediencia, vencer el odio con el amor. Este combate, no obstante, le cuesta la vida. Esto es la cruz. Desde el punto de vista histórico y, si queremos, teológico. Porque Jesús, en el fondo, Dios, lo que ha venido a hacer es mostrar la abundancia de su amor. Y ha elegido para sí, primero, para que sepamos hasta dónde nos ama, ha venido a hacerse hombre y víctima. Para que nosotros, que somos víctimas, podamos saber que Dios nos ama, porque ha elegido para Él mismo, Jesús, el último lugar, para comprender nuestro sufrimiento. Ha querido sufrir como nosotros. Lo dice la carta a los Hebreos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque precisamente para poder tener compasión de todos, ha querido ser probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. El plan de Dios es que el Hijo se haga hombre para revelarnos el misterio de Dios, el misterio del Padre, para revelarnos el reino de Dios, para revelarnos el camino que conduce a la vida y a la salvación, sobre todo para ponerse en nuestro lugar, para sufrir lo mismo que nosotros sufrimos, para experimentar la agonía de la muerte, el odio de los impíos, para ponerse en cierto modo bajo las balas del mal que termina ciertamente acribillando. Es obra de Dios la cruz, no en el sentido de que Dios quiera el mal del mundo, lo que quiere es quitarle su poder al mal, al pecado, a la destrucción. Lo que quiere es vaciar el veneno del odio. ¿Cómo lo hace? Permitiendo que el odio del mundo caiga sobre él. Pero él no odia. Él responde con amor. Y con el amor le quita toda su fuerza al odio. La cuestión es que él ha venido a experimentar en lo posible la muerte que todos nosotros estamos llamados a vivir si no hubiéramos sido salvados. Esto es lo que decimos cuando decimos que el Hijo de Dios se hizo hombre, para rescatarnos del pecado, de la muerte, de la oscuridad. ¿Cómo? Sufriéndolo Él, con nosotros y por nosotros. Para que podamos creer que cuando también nosotros estamos sometidos a la angustia, a la oscuridad, al sufrimiento, Dios está con nosotros. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. De hecho, le duele, es un modo de hablar de Dios que es siempre un poco impropio, le duele tanto que quiere consolarnos de tal modo que sintamos que lo ha sufrido como nosotros. La cruz es, por tanto, obra de Dios, en el sentido de que Él ha querido entrar en este misterio de sufrimiento y de oscuridad para dos cosas.
la certeza de la inmensidad de su amor, y también para vaciar todo el poder, toda la malicia que hay en el pecado del mundo. Porque aquí la cuestión está en cómo Jesús muere en la cruz, ¿no? La cruz es, lo he dicho antes, ¿no? Hay muchos estudios a propósito de la Sábana Santa y demás cosas que se podían saber, ¿no? Un atroz sufrido físico, una agonía verdaderamente espantosa. Y además hay que pensar, digamos, en la agonía interna que Jesús experimenta. A veces nuestra fe, que nos hace decir con verdad que Jesús es Dios, ¿no? Hace que pensemos que el sufrimiento humano de Jesús era menor precisamente porque era Dios. Es justo, si se puede decir así, lo contrario. Porque Jesús, el Hijo de Dios, entra en esta oscuridad de enfrentarse al pecado. Y San Marcos nos dice en Getsemaní que comenzó a aterrorizarse, a angustiarse, hasta el punto de decir: me muero de tristeza. Jesús en la cruz reza el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como la experiencia interior de que su oración no llega al Padre, porque se ha puesto de tal modo bajo el peso del pecado que incluso en su propia conciencia experimenta la oscuridad, que no le corresponde, pero es la oscuridad de nuestros pecados. La cruz es obra de Dios porque Dios mismo ha querido, lo dijo de un modo magistral Ratzinger, ¿no? En el libro que se escribió siendo Papa, pero también en otras obras anteriores, y una parte de los teólogos de la gran tradición ha querido experimentar, digamos, la oscuridad que sufre el pecador. Si el pecado nos separa de Dios, pensemos qué sería la vida de los hombres si no hubiésemos sido redimidos. Si Dios no nos hubiese rescatado del pecado y del mal, si no hubiese perdón de los pecados, ¿cómo estaría nuestro propio corazón si no hubiésemos sido salvados y rescatados? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿La de morir para la condenación? ¿La de vivir y morir separados de Dios? Bueno, este mundo no lo hemos conocido, porque Dios ha redimido el mundo. Nosotros tenemos la experiencia del mundo redimido, y aún así notamos el zarpazo del mal, en los que nos rodean o en nuestro propio corazón. Pero en este mundo redimido hay luz, porque Jesús quiso que toda la tiniebla entrase en su corazón, entrase en su conciencia. La cruz es, digamos, un doble sufrimiento para Jesús, que nace del amor. El sufrimiento exterior y el sufrimiento interior, del que ora y no recibe respuesta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de ti, dice el Salmo, la voz de mi lamento. Clamo de vida y no responde. Lo que sucede en el interior de Jesús, de modo misterioso, es que Él se ha cargado de tal modo de la oscuridad de nuestro pecado, que experimenta en su interior el pecado como si fuese suyo. Cardenal Newman dice que, bueno, lo dice Ratzinger también, que ora al Padre como si fuese tu Padre.
hacerlas suyas, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, hace que esa tiniebla entre en su conciencia y experimente algo parecido a la agonía de que muere sin esperanza. La cruz es esto. Y por tanto es toda esta carga de pecados, de todos los pecados, de los míos también, de los nuestros, de los hombres, y el corazón de Dios en el Hijo, que se abre para acogerlos todos dentro de sí, como un veneno mortal, pero lo acoge de tal modo, con el amor, ¿no? Y la inocencia que lo destruye. El veneno que entra en su conciencia fabrica, digamos, el antídoto, por su amor y por su inocencia. Por eso la cruz es, por un lado, el signo extremo de un combate por el cual Jesús fue llevado hasta la muerte, por la crueldad de los hombres. En este combate por permanecer justo, por permanecer hijo del Padre, por permanecer amándonos, en este combate sus enemigos, Satanás, los que estaban allí, nuestros pecados, lo llevaron a la muerte. Pagó con su vida. Él pagó con su vida el amor que nos tenía. Pero precisamente por eso, porque la cruz es un signo del amor de Dios, por eso el amor venció al odio. Y por eso la muerte, que quiso apoderarse de él, encontró la horma de su zapato, porque la muerte fue destruida. Él, que es el viviente por antonomasia, vació el veneno de la muerte, porque muriendo del modo que murió, convirtió el odio en una fuerza más débil que la fuerza del amor. Abrazó la tortura, ¿no? Y la convirtió en fuente de bendición. Por eso la cruz es signo de victoria. Ante todo, es un signo de victoria. ¿Qué es lo que cantaremos en Pascua? Porque en esa muerte se produce la vida. Jesús vence en el combate. Jesús llega hasta la muerte sin pecar. Por tanto, en el momento que Jesús muere, Satanás queda derrotado. Todavía nos vamos a guerra, pero hay uno que lo ha vencido. Hay uno que ha vivido sin pecar y que ha muerto sin pecar. Y Satanás quedó derrotado. Por eso la cruz es signo de victoria. La sufrimos muchas veces. Está en nuestra vida de muchas maneras. Como fruto del pecado de los demás, como fruto del pecado propio, como fruto del mal que está presente en el mundo. Y no es solo el mal moral ni el amor físico. Pero esta cruz de Jesús es un signo de victoria para todos aquellos que, por amor a Jesús, como discípulos suyos, abrazan la cruz. Porque la cruz de Jesús es ciertamente única, pero el Señor nos invita a cargar con ella. Que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Cuando encuentran alguna frase del Evangelio que les resulte difícil de interpretar, es muy fácil. Piensen que Jesús lo ha vivido antes. ¿Qué es negarse a sí mismo? Hacer lo que hizo Jesús. Buscar en todo la voluntad de Dios, del Padre, aunque le llegase hasta la muerte. No ponerse por delante, no buscar su propio interés, no amarse más a sí mismo que a sus hermanos. El que quiera ser el discípulo, que ponga su voluntad en la voluntad de Dios, que no se afirme a sí mismo con un amor propio y orgulloso, que busque la voluntad de Dios y que ame a los demás, que cargue con su cruz y me siga. Esta es la condición del discípulo, cargar con la cruz
con la que tengamos. Normalmente la que más nos duele es la más humillante, es la más dolorosa. A veces uno puede soñar con una cruz gloriosa, pero claro, pensamos en nuestra cruz. La cruz de verdad es la que de verdad nos hace daño, la que de verdad nos hace sufrir, la que de verdad se convierte en una tentación contra la fe y contra la esperanza. Pero es ahí, justamente, donde podemos, en la fe, descubrir que la cruz es un modo de vencer con el Señor. Es verdad que en nuestra vida hay momentos, por lo sabrá, que la cruz se presenta en su aspecto descarnado, doloroso y oscura, con un sufrimiento al que no debemos salir, o esta angustia que oprime el corazón. Puede ser de muchas maneras, pero la fe y la contemplación de la cruz del Señor nos dice que puede ser, a pesar de esto, puede ser aceptada y en la fe abrazada. Jesús, en cierto modo, destruyó la cruz, su poder maligno, cuando la abrazó con amor. Esa imagen del... Estoy viendo que hay muchos cuadros del Greco por ahí, bueno, copias, ojalá fueran del Greco, ¿verdad? Cristo abrazado a la cruz. Ese gesto en la mirada, no lo veo, ¿no? Y en las manos. Esa es la imagen. Cristo carga con la cruz, una cruz que le aplasta, le hace caer en el camino, le hace experimentar esta oscuridad, esta agonía en Getsemaní, pero la abraza y por tanto la convierte en un bien. La cruz puede convertirse, a pesar de que ciertamente sea dolorosa, si no, no sería cruz, puede convertirse en un bien, puede producir un bien mayor que el mal que sufrimos. Cuando, con la gracia del Señor y la gracia de los hermanos que nos acompañan, ¿no? Porque la gracia del Señor no se da así, de cualquier modo, viene también a través de la Iglesia, ¿no? Y a través de nuestros hermanos en la fe, puede por la oración, por la afirmación de la esperanza, por la compasión sincera por los que sufren, o por el consuelo que experimentamos, ¿no? Puede producir un bien mayor. Todos, no creo que haya hombre que no tenga cruz. Dios dice, Dios se complace en el sufrimiento de los justos. La frase que hay que entenderla bien. Dios no se complace en que suframos. Esto hay que dejarlo muy claro, porque igual puede quedar. Dios nunca obra el mal. Dios y el mal son del todo incompatibles. Por tanto, Dios nunca es autor del mal. Si algo es malo, no es de Dios. No lo pensemos nunca. Es en el fondo una blasfemia, aunque no tengamos intención de blasfemar. Dios nunca quiere el mal, ni siquiera para sacar un bien, porque el mal no puede ser amado, es imposible. Otra cosa es que Dios trabaje para que el mal no sea la última palabra, para que incluso del mal pueda salir un bien. Pero Dios no es autor del mal. Dios lo que busca es que el mal que sufrimos, aunque no venga de Él, lo podamos vivir de tal modo que para nosotros y para el mundo se convierta en un bien. Esto es lo que quiere decir. Dios se complace en el sufrimiento de los justos. Dios se complace en ver cómo sufren los justos. Con fe, con esperanza, con caridad. Porque la pesada cruz, llevada con el Señor, es también fuente de gloria.
y camino también de redención. Recuerden a San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, enviando su cuerpo que es la Iglesia, las cruces que nos toca llevar. En la fe, abrazadas, se convierten, aunque el dolor sea intenso, se convierten en fuente de vida. Desde luego es el único modo de que la cruz que podamos vivir sea lo menos pesada posible. Ni la resignación, que en el fondo es aguantar porque no tengo más remedio, pero sí. Ni la rebeldía ayuda. Vivir resignado, pero sin esperanza, sin fe, sin el gozo que viene del Señor. Porque vive rebelde frente a la cruz le pesa más. Se hace más y bien. Solo en la aceptación sufriendo, pero en el abrazar con la fe la cruz, siendo pesada, se vuelve también liviana. Es la experiencia de todos los santos que han vivido algo así. Porque ahí podemos encontrar el amor de Dios, que ha querido ser probado en todo por nosotros. Para Dios, esto es lo último que quería decir, la contemplación de nuestro sufrimiento, ¿no?, fue motivo, por decirlo así, de un amor mayor, ¿no? Dios mostró, precisamente porque, claro, nosotros nos pasa, ¿no? Vemos a alguien, yo qué sé, está atravesando una mala racha y si conocemos su vida, pues se lo merece, ¿no? No me da pena ninguna, porque se lo merece. Bueno, pues todos nosotros lo merecemos, ¿no? Pero Dios, que conoce nuestro pecado, cuando ve nuestro sufrimiento, no mira nuestros pecados, no dice se lo merece, dice quiero sanar, siempre. Por tanto, cuando Dios nos ve sufrir por nuestros pecados o no, porque no puede ser, se convierte en un amor mayor. Él acude de mil modos, incluso a través de nuestros hermanos, a consolarnos. San Juan de la Cruz decía muchas veces esto: Cristo trae el oficio de consolar. Consolar no es solo decirnos palabras bonitas, ¿no? Confortar. Consolar es quitar aquello que hace daño. Dios quiere consolarnos y sufre, en cierto modo, con nosotros. Y saber esto es para nosotros también un acicate, para no estar pendientes de nuestra cruz, sino de la de nosotros, para consolarla. Al final, la cruz del Señor a lo que nos mira es, a lo que nos invita es a mirar hacia arriba, ¿no? Para glorificar a Dios, ¿no?, a su gloria, a su voluntad, a amar a Dios por encima de todo, y a abrazar a todos, especialmente a los que sufren, y consolar al que sufre, ayudar a cargar la cruz a nuestros hermanos, llevarles el consuelo, el remedio del sufrimiento, el milagro de la fe, que puede iluminar la oscuridad que hay en el corazón de tantos que sufren sin fe y sin esperanza. Y sin nuestro sufrimiento y la experiencia de la cruz, vivida con fe, nos hace más compasivos, nos hace más misericordiosos con los demás, nos hace más semejantes al Señor. De modo que la cruz, precisamente en la vida cristiana, en la fe, en la esperanza y en la caridad, en el amor al prójimo, pierde parte de su veneno y puede atraer sobre nosotros la bendición de Dios y la esperanza. Pues pidámoslo para toda la Iglesia y que lo podamos recibir del Señor en esta semana. Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios. Gracias, Ángel, por la charla. Dijimos que era bueno, Pues que en estos días, como decía Ángel, que no nos acostumbremos a la cruz, que no nos acostumbremos a ver a Dios que sufre por nosotros, que veamos en estos días también de la pasión del Señor, la cruz como antídoto para vencer el mal en el mundo, el mal en nosotros mismos, y este consuelo del Señor nos ayude a abrazar nuestra propia cruz y a darnos cuenta de que este abrazar la cruz es el modo como también nos convertimos en fuente de vida para la Iglesia, para los demás. Pues gracias por participar también todos de esta charla. Con esto terminamos. Buenas noches.